Bien, mis hermanos. Entonces, pues les invito a que vayamos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 9. Hoy terminamos la bienaventuranza de los pacificadores, la que dice así, Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy terminamos con esta bienaventuranza de los pacificadores para continuar con las últimas dos que nos quedan. Hoy veremos por qué debemos de ser pacificadores, por qué debemos buscar ser pacificadores y por qué Dios nos llama a los pacificadores bienaventurados. Y también el por qué dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ya hablamos en otros estudios anteriores qué es y qué no es ser pacificador, ¿sí? Como hijos de Dios. O sea, qué es ser pacificador y qué no es ser pacificador como hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver el por qué debemos buscar la paz con todos, aun cuando ser pacificadores nos pueda llevar a la persecución, al rechazo familiar, al rechazo de la sociedad, incluyendo al rechazo de los que un día se llamaron nuestros hermanos o nuestros amigos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ser pacificador no es cualquier cosa. Ser pacificador muchas veces va a ser que tengamos enemigos, ¿sí? Que tengamos enemigos. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra pacificador de acuerdo al ámbito espiritual, ¿sí? Ellos creen que el ser pacificador es el ser solapador, pero ya eso ya lo estudiamos. Ellos argumentan que nos rechazan porque dicen que servimos a un Dios cruel y que no es cierto que busque la paz con todos, ¿sí? ¿Por qué ellos lo dicen de esa manera? Porque ellos creen que ser pacificador debe de haber paz entre todos y con todos, ¿sí? Sean lo que sean, como sean, tenemos que buscar la paz. Y no es así. O sea, nosotros no podemos tener paz con aquellos que quieren guerra, ¿verdad? Dicen también que nuestro Dios es cruel porque Él destruyó Sodoma y Gomorra y porque no hizo paz con ellos y los perdonó y los dejó que vivieran como ellos querían vivir. O sea, no, o sea, Dios les advirtió, si no se arrepienten, pues los voy a destruir. No entienden la paz con la justicia, ¿sí? Tampoco entienden y dicen que es cruel nuestro Dios porque trajo el diluvio que acabó con casi toda la humanidad o porque le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Qué Dios pide que sacrifiquen a su hijo? Si nos diéramos cuenta cuántos dioses piden que sacrifiquemos a nuestros hijos, ¿verdad? Hablando en la antigüedad, todos los dioses. El único que no es nuestro Dios, pero de ahí afuera todos los dioses pedían sacrificios humanos. Todos los dioses sin excepción. Nuestro Dios fue diferente. Él pedía sacrificios de animalitos, pero con un propósito. Y cuando vino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera pidió que alguna de su creación fuera el sacrificado, sino Él mismo se proveyó de un sacrificio. Dios proveerá. Así que ellos no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque desconocen a nuestro Dios. Ellos tendrían que conocer a nuestro Dios. Ellos también argumentan que nuestro Dios no es un Dios que busca la paz o que es pacificador, porque en el Antiguo Testamento pues leen ellos, o vemos también nosotros, guerras, asesinatos, muertes, destrucción, y ellos dicen, es un Dios cruel. O ven en el Nuevo Testamento y dicen, a ver, si tu Dios es un Dios de paz o un Dios pacificador, ¿por qué dice que estarán padres contra hijos, nueras contra suegras, ahora es que vecinos contra vecinos y todo lo demás? ¿Por qué? Ellos no entienden todo esto. Ellos no entienden por qué nosotros no podemos tener comunión con los que se dicen hermanos y andan desordenadamente. Ellos dicen, bueno, pues si son hermanos, deben de amarse unos a otros, ¿sí?
no conocen las Escrituras y en lugar de esperar a que les enseñemos, prefieren rechazarnos. Uno quiere decirles, mira, es que la Biblia dice esto. No, a mí no me hables. No me hables de tu Biblia, no me hables de tu Dios. Tu Dios es un cruel, tu Dios es un Dios divisor, tu Dios es esto, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar la paz con todos, pero sin solapar. Tenemos que enseñar a la gente. Ellos no van a entender la justicia y el amor de Dios, porque no lo conocen y están en oscuridad. Así que nosotros tenemos que buscar la paz con ellos sin solapar su pecado. Y lo más que podamos, tratar de enseñarle a la gente lo que es buscar la paz o ser pacificadores. Mucha gente también nos pregunta acerca de que si somos pacificadores, ¿por qué no tenemos comunión con todas las personas y en especial con los que se dicen o se llaman cristianos? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues que ni siquiera comamos con ellos, que ni les digamos bienvenidos, pero mis hermanos, va a quedar y que quede bien claro que nosotros cuando obedecemos a Dios y queremos la paz, muchos que nos harán guerra. Muchos nos harán guerra, como lo dijo David. Tiene que quedar bien claro esto, que los pacificadores, llamados hijos de Dios, somos pacificadores, pero no solapadores del pecado, y mucho menos con aquellos que se dicen hermanos y sus frutos son todo lo contrario, o con aquellos que se dicen hermanos, pero sus doctrinas no son sanas y andan desordenadamente o enseñando falsas doctrinas. Dice el Señor en Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. No dice, haz la paz con ellos, repréndelos. Si ellos se arrepienten, pues sí, vamos a hacer la paz con ellos. Pero ¿qué tendrían que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. Primera de Timoteo 5:20. El pacificador, mis hermanos, no puede dejar que el hermano esté molesto con él sin hacer nada. O sea, nosotros los pacificadores siempre debemos de buscar la paz con todos y en especial con nuestros hermanos. Dice la palabra, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano, no el que se dice hermano, ¿sí? Que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Con quién? Con tu hermano. O sea, con el enemigo va a ser difícil que te pongas a cuentas o que vayas y le digas, oye, ¿sabes qué? Pues perdóname, o vengo a otorgarte el perdón. Te va a decir, ¿qué? Cállate, ahora sí que se va a remangar la camisa y te va a empezar a golpear. Entonces tenemos que ser sabios, mis hermanos, con quién sí tenemos que ir y ponernos a cuentas. Ahí lo podemos ver eso en Mateo 5, 23, 24. Reconcíliate ¿con quién? Con tu hermano, ¿sí? Tenemos que ser pacificadores. ¿Cómo? Perdonando a la gente, aunque no nos perdone. Reconciliándonos con los hermanos si ellos tienen algo en contra de nosotros mismos. Bien, tenemos que aclarar bien esto. El pacificador no trata de evadir o ignorar a la persona sin Cristo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de apartarnos de los que llamándose hermanos, ¿sí? Dice en 1 Corintios 5, 9 y 10, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿sí? O sea, ¿qué es fornicario? No es el que anda con otra persona, ¿sí? Acuérdense que también esto es espiritual. Entonces el fornicario es el que anda en pos de otros dioses, también diciéndose hijo de Dios o llamándose hermano. ¿Sí? Por eso es que dice, no se junten con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pero los que se dicen hermanos. Dice, porque si fuera con los del mundo, pues entonces el caso sería salir de este mundo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que hacer la paz con todos,
Con los que son de este mundo tenemos que estar en paz, tenemos que ser sal en medio de este mundo, pero no solapadores del pecado. Pero con los que se dicen hermanos y andan mal, a ellos sí tenemos que reprenderlos, confrontarlos, exhortarlos, animarlos, consolarlos para que regresen al camino. Y si no, ellos mismos, ellos solos van a decir, ¿sabes qué? No soy hermano. ¿Sabes qué? Con permiso y hasta luego. El pacificador, mis hermanos, tampoco evita saludar a la persona inconversa que trae algo contra nosotros. Al contrario, el pacificador trata siempre de ser portador de paz para con ellos, aunque ellos no quieran la paz. O sea, si tú estás viendo que tu vecino te odia con odio jarocho, entonces tú busca la paz con él, busca reconciliar, porque a lo mejor el vecino nada más te odia porque alguien le dijo que eres una persona X y él ni siquiera te conoce. Yo no sé si te ha pasado que hay mucha gente que ni siquiera te conoce y ya te odia. Y ya después de que empiezas a platicar con él, empieza y te dice, bueno, a mí me ha sucedido que llegan a pedirte perdón. Dicen, perdóname, la verdad, yo pensaba otra cosa de ti. Yo tenía otro concepto de ti. Entonces, mis hermanos, tenemos que buscar la paz con todos y más con aquellos que ves que te rechazan. Porque anteriormente en el mundo, no me quiere hablar, pues no le hablo. No, ahora nosotros tenemos no que evitar a esa persona, sino que buscar la paz con él. ¿Sí? Eso es el pacificador, ¿sí? Aunque ellos no quieren la paz, tenemos que buscarla. Dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Aquí ya no dice con los hermanos, dice con todos los hombres. Y acuérdense que hombres no está hablando del sexo, está hablando de la humanidad, hombre, mujer, niño, joven, etcétera. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, de nosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que el pacificador reconoce lo que hizo Dios para que fuéramos partícipes de su paz. Nosotros debemos buscar la paz con todos, ¿sí? Bueno, contigo sí hago la paz, pero contigo no porque me caes mal. No, con todos los hombres, en lo que está en nuestro alcance, hasta donde nosotros podamos. Ya si aquella persona no nos quiere perdonar o nos quiere seguir odiando o simplemente no nos quiere hablar, pues ya no podemos hacer más, pero que no quede en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que ser partícipes de la paz de Cristo. Reconocemos y nos dolemos al ver que tuvo que sacrificar Dios a su Hijo para darnos la reconciliación entre Él y nosotros. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros, para poder ser pacificadores, tenemos primeramente que reconocer que éramos enemigos de Dios y que Dios nos reconcilió con Él. Ni siquiera nosotros queríamos la paz con Dios. No queríamos. ¿O alguno de ustedes buscaba tener paz con Dios o reconciliarse con Dios? Éramos enemigos acérrimos. Éramos enemigos totalmente de la cruz. Mas sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Yo amo tanto al mundo que voy a entregar a mi Hijo para que por medio de Él puedan tener el perdón y puedan tener vida eterna. Hasta aquí yo te pregunto, ¿tenemos un Dios cruel? ¿Será que sí es un Dios cruel, el Dios que nos amó tanto que al grado de entregar a su Hijo Jesucristo para que no fuéramos a condenación? Lo que sucede es que, lógicamente, cuando somos enemigos de Dios, pues no estamos de acuerdo en cómo Dios quiere guiarnos, cómo Dios quiere enseñarnos, cómo Dios quiere enderezar nuestro camino y por eso nos enojamos. Pero ya cuando somos hijos de Dios, al menos yo, y espero que ustedes también, clamamos que Dios nos siga guiando por su camino. Porque nos damos cuenta que nuestro camino es destrucción. Nuestras ideas
son únicamente ideas equivocadas. Así que, ¿qué es lo que pedimos? Siempre, Señor, guíanos, ayúdanos, encamina nuestros pasos, dirige nuestros pasos. ¿Será eso un Dios cruel? Entonces todos los padres seríamos crueles, porque todos los padres queremos que nuestros hijos enderecen su camino, que ninguno se vaya a la delincuencia, a la drogadicción, al alcoholismo, a la homosexualidad, al lesbianismo, al adulterio, a la fornicación. Eso es lo que queremos la mayoría de los padres, y más los padres cristianos. Lo que queremos es que nuestros hijos caminen por el camino del bien. Y es lo mismo que hace nuestro Dios. No es cruel, nuestro Dios es tan amoroso que nos va guiando y guiando hacia el camino correcto y perfecto para no ir a condenación. El pacificador cree que Cristo estuvo con los pecadores y con sus enemigos para que vieran su luz, y aunque la rechazaron, un día comparecerán delante de Dios, y ese momento lo recordarán y tratarán de arrepentirse, pero será demasiado tarde. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros como pacificadores debemos de ser luz para las personas que andan en oscuridad. Si ellos nos rechazan, recordemos que rechazaron a Cristo primero. Entonces un día ellos se van a dar cuenta de lo que nosotros les quisimos mostrar, lo que nosotros les quisimos evitar, lo que nosotros les quisimos enseñar, y ellos no han querido, pero ya no depende de nosotros. Yo no sé si recuerdes de tu vida cuántas veces te estuvieron dice que te arrepintieras, que le entregaras tu vida a Cristo, que solo en Cristo había vida eterna, etcétera, etcétera, y cuántas veces rechazaste. Mas sin embargo, cuando Dios dijo ya, es ya. Entonces, mis hermanos, así como Cristo estuvo con los pecadores, mas no fue partícipe de sus pecados, nosotros también tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, llevar la paz de Cristo a esas personas, que la conozcan, para que el día, si es que no se arrepienten, ellos no puedan decir yo no lo sabía. Ellos lo van a saber. Porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y entre esos, pues somos nosotros los que estamos aquí y que ahora ya somos salvos. Y Dios te vino a buscar a ti, tú que no tienes a Cristo en tu corazón también. Dios quiere que tú seas salvo de la condenación, que tú seas pacificador, que tú le entregues tu vida a Cristo y de esa manera poder entrar al reino celestial. Lo que acabo de leer es Lucas 19:10. El pacificador intenta, recuerden que no va a ser fácil y no van a querer todos, pero el pacificador intenta eliminar la hostilidad con los demás y busca la reconciliación sin pasar por alto los mandamientos de Dios. ¿Sí? Volvemos a ver que no solapa, pero sí busca eliminar la hostilidad. O sea, si la persona es enemiga tuya, evita esa hostilidad. Sé hospedador, sé reconciliador, sé pacificador. ¿Sí? Bien, mis hermanos, esto fue la introducción. Espero que haya quedado bien claro esto, para que ahora sí iniciemos con nuestro estudio. Y la pregunta sería, para iniciar, ¿por qué somos pacificadores? ¿Por qué somos pacificadores? ¿Sí? Y dice en Romanos 5, 10 al 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, escuchen bien, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que dije Romanos 5, 10, 11. Entonces sería esto. ¿Por qué somos pacificadores? Porque hemos reconocido que ahora estamos reconciliados
con el que estábamos en una continua guerra. ¿Sí? Oye, si hemos sido reconciliados con nuestro peor enemigo, para nosotros cuando éramos mundanos era nuestro peor enemigo, y Él da a su Hijo para que podamos reconciliarnos con Él, ¿quiénes somos nosotros para no buscar la paz con todos? ¿Sí? O sea, odiábamos a Dios, aunque no con la boca, pero con nuestros hechos sí. Éramos enemigos de Dios, no necesitábamos blasfemar en contra de Dios. Nuestros hechos hacían que cada día estuviéramos más y más apartados de Dios. Entonces, cuando somos reconciliados con Dios, que no dependió para nada de nosotros esa reconciliación, lo más que debemos de hacer es ser pacificadores. ¿Por qué somos pacificadores? Porque hemos reconocido que ahora estamos reconciliados con el que estábamos en continua guerra. Porque hemos reconocido que hemos sido reconciliados con el Dios de paz y hemos dejado de ser enemigos de Dios, enemigos de la cruz, y también hemos dejado de ser enemigos de aquellos que buscaban que fuéramos reconciliados con nuestro Creador. Espero ya hayas entendido esto. Éramos enemigos de los cristianos. No éramos como Saulo, que mataba a cristianos, pero con nuestra boca cómo los matábamos y cómo los rechazábamos. Hasta les dábamos la vuelta para no platicar con ellos, porque ahí viene este cristiano. Ahí viene a decirme que soy un pecador, que necesito arrepentirme, que necesito a Cristo, que yo no tengo a Dios. Le dábamos la vuelta. Éramos enemigos también de los que buscaban la reconciliación entre Dios y nosotros. Éramos enemigos de ellos, ¿sí? Entonces, hemos dejado de ser enemigos de aquellos que buscaban que fuéramos reconciliados con nuestro Creador. Ahora son nuestros hermanos. Ahora hemos sido reconciliados también con ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos sido reconciliados con ellos? Porque hemos recibido el ministerio de la reconciliación, mis hermanos. O sea, no nada más ahora ya estoy en paz con Dios, sino ahora tengo un ministerio, un compromiso, ¿sí? Tengo un compromiso. O sea, no soy pacificador porque, bueno, pues ya que no, he recibido el ministerio de la reconciliación. Ahora yo tengo que ser pacificador porque tengo un compromiso con Dios. Ya no es, no me quiera, pues que no me quiera. No, tengo un compromiso. Así que, ¿por qué ahora puedo ser pacificador? Porque he sido reconciliado con Dios. ¿Y por qué tengo que ser pacificador también? Porque he recibido un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ahora entendemos a nuestros hermanos que llegaban y te decían, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, porque ellos estaban haciendo su trabajo. Cuando nosotros vamos y le predicamos el evangelio a las personas, estamos trabajando en el ministerio de la reconciliación. Estamos buscando que los enemigos de Dios se reconcilien con Dios a través de Cristo, no a través de nosotros, y se vuelvan pacificadores. En 2 Corintios 5, 17 al 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, ya los hijos, la palabra de la reconciliación. Tenemos un gran compromiso, mis hermanos, ¿sí? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dejó hasta el final, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
¿Tú qué es lo que buscas en tu entorno, en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿Estás buscando la reconciliación o estás buscando la pelea, la división? Recuerda que el que busca la división es Satanás. Él trata de dividir, de destruir, de acabar, pero nosotros tenemos que unir, buscar la reconciliación en Cristo. En Cristo, mis hermanos, que quede bien claro. Si no es reconciliación en Cristo, entonces somos cualquier mundano que está buscando la paz. Y eso no sirve de nada porque de todos modos nos lleva a la condenación. O sea, tenemos que entender que la reconciliación tiene que ser en Cristo. El ministerio de la reconciliación que tenemos los pacificadores es el ministerio de la reconciliación en Cristo. Así que, ¿por qué ahora puedo ser pacificador y antes no? ¿Por qué ahora sí puedo? Porque soy nueva criatura. Porque ahora tengo una nueva mente que me lleva a buscar la paz con todos, pero no nada más la paz terrenal o la paz carnal, sino es una paz espiritual. Primeramente entre Dios y el hombre y después lógicamente entre nosotros los hermanos. ¿Sí? Por eso ahora puedo ser pacificador, antes yo no. ¿Cuántas veces quisimos ser pacificadores con alguien y nos cansábamos, nos aburríamos, nos fastidiábamos y bueno, pues total, ya no le hablo y que ni se me ponga enfrente porque nos damos él y yo y total, ¿sí? Eran peleas eternas, mas sin embargo ahora somos pacificadores porque somos nuevas criaturas, nueva creación, porque ahora que Dios me reconcilió con Él mismo, puedo ver todo lo que Él hizo por mí para que yo tuviera paz con Él. Y ahora puedo ver que todo el pecado que no pude dejar, el odio, el rencor, el enojo, la ira, la furia que traía yo, me evitaban buscar la paz con Él, primeramente con Dios y por lógica la paz con el mundo. ¿Sí? Si no tenía yo paz con Dios, si no estaba reconciliado con Dios, ¿cuándo iba yo a poder tener paz con el mundo? Menos, ¿sí? El mundo que me rodeaba, el mundo que me hizo daño, el mundo que me vio mal, el mundo que me menospreció, el mundo, y cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando de papá, mamá, el vecino, cualquiera que me veía mal, que te caigo mal o qué. ¿Sí? Era buscar pleito con quien sea. ¿Y cómo es que ahora ya no? Porque soy nueva criatura. Porque Dios cambió mi corazón. Y si tú no eres de esos que estás buscando ser pacificador, necesitas a Cristo. Necesitas convertirte. Porque el Hijo de Dios no busca pleito, busca reconciliación. ¿Sí? El que siempre está en pleito hasta con él mismo. Se mira en el espejo y se quiere golpear solito. Está enojado con él mismo. Ya, de verdad. Entonces dice el Señor que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos criaturas nuevas y entonces ya buscamos la paz con todos. Y nos lo dice de una manera que a veces no muchos, hasta cristianos, no estamos como que muy convencidos de hacerlo. Pero dice la palabra así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle la otra. Mateo 5:38. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, déjale todo, que se lleve todo, ¿sí? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que les ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
O sea, nosotros seremos llamados hijos de Dios porque somos diferentes, porque amamos, perdonamos, oramos a aquellos que nos aborrecen, por aquellos que nos odian, que no quieren nada con nosotros, mis hermanos. Hagan esto y van a ver cuán grande es la diferencia. ¿Sí? No te voy a decir que te van a amar todos, ¿eh? A lo mejor te van a rechazar todos, pero ¿sabes qué? Va a haber paz en tu corazón y vas a sentir una reconciliación y una paz con el Señor, que dices, Señor, estoy en paz contigo. Pero empieza la pelea y luego el otro y sigue la pelea y sigue la bronca y ¿qué terminas? Amargado, triste, solo, abandonado y te sientes mal con Dios. O sea, no nada más con el que peleaste, sino hasta con Dios. Y ya viene el remordimiento, y ya viene la tristeza, y perdóname Dios. Acuérdate que Dios está trabajando con todos nosotros. Con todos nosotros. Y entonces creo que sí escucharon bien, ¿verdad? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo, para que seamos llamados hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Espero y estemos entendiendo, mis hermanos, porque les vuelvo a preguntar, ¿por qué ahora puedo ser pacificador? Yo creo que ya me vas a poder contestar, porque soy nueva criatura y he sido reconciliado con mi Padre, con el Padre. Porque la reconciliación, también puedes agregarle, no proviene de mí. No proviene de mí. O sea, tú haz tu parte, a Dios le corresponde lo demás. Incluso dice que perdones a tus enemigos y que le hagas el bien a tus enemigos, porque ascuas de fuego estás amontonando sobre de ellos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, pues ya de Dios es la venganza, de Dios es todo lo demás, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar en mi ministerio. Tengo un compromiso, y ese ministerio que tengo, yo como cristiano, no como pastor, no como esposa de pastor o como diácono, no, como cristiano, tengo un gran compromiso. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Todos los hijos de Dios tenemos ese ministerio, sin excepción. No es nada más fulano, sutano. Todos los que nos llamamos hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos esa obligación, ese mandato, ese ministerio de llevar la reconciliación con todos, ser pacificadores con todos. Es un compromiso muy importante, mis hermanos, a donde nosotros, por ser nuevas criaturas, tenemos y debemos de guiar a las personas que aún siguen siendo enemigos de la cruz y enemigos de Dios a la reconciliación. ¿Sí? Recuerden, no estamos guiando a la gente a una religión nueva. Estamos buscando a la gente a la religión verdadera. Unir nuevamente lo que está separado entre Dios y el hombre. Ese es nuestro ministerio. Dios te va a mostrar cuando dejes en paz a esa persona. Ya es entre Dios y tú. Acuérdense que no debemos de darle las perlas a los puercos. Esto que hacemos, mis hermanos, lo hacemos porque hemos reconocido que nuestro Dios no es un Dios cruel, sino un Dios justo y que tanto amó a su creación que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que dejáramos de ser sus enemigos y pudiéramos encontrar esa paz entre Dios y nosotros. Dios, si fuera un Dios cruel, ¿qué hubiera hecho? Hubiera, como dice por ahí una persona, mandado fuego. Pero no mandó fuego. Mandó a su Hijo porque no vino, dice la palabra de Dios, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Juan 3:17. Así que, mis hermanos, el Señor Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo.
sino mandó a su Hijo para salvar al mundo. Porque ya el mundo ya está condenado. Entonces, si nosotros no somos portadores de esa reconciliación, entonces nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. Los que antes éramos sus enemigos y hablábamos de un Dios malo, cruel y castigador, ahora vemos cuánto amor nos ha dado el Padre, aún sin merecerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Espero que sí. Pero a lo mejor todavía sigues así como que diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué tengo que yo? ¿Por qué tengo que ser pacificador? Yo no sé cómo ser pacificador. Yo no sé cómo llegarle a la gente para que no me peleen y seguir siendo pacificador, porque cada vez que les hablo, luego buscan pleito contra mí. Eso no es tu responsabilidad, cómo van a reaccionar ellos. A ti lo que te corresponde es buscar la paz con todos, ¿sí? Pero, ¿qué tendrías que hacer para ser pacificador? ¿Qué tienes que hacer para ser pacificador? Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. ¿Qué tengo que hacer para ser pacificador? Dice la palabra de Dios, vestíos, o sea, vístanse, pues, como escogidos de Dios. Vístete con las vestiduras de un hijo de Dios, santos y amados, y tenemos que vestirnos ¿de qué? De entrañable misericordia, Colosenses 3:12. ¿Vestirnos de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Sí? Y de todas estas cosas, vístanse ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz, fíjate bien en el versículo 15, y la paz de Dios que gobierne en tu corazón, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Así que la pregunta que hicimos, ¿qué tengo que hacer para ser pacificador y soportar el vituperio? Vistámonos como escogidos de Dios, mis hermanos. Así que primero tengo que estar seguro que soy salvo, si no, no me voy a poder vestir de todo esto que acabo de decir. ¿Sí? Si soy salvo por la sangre del Cordero, ahora sí voy a poderme vestir como escogido de Dios, voy a poder perdonar a todos, tanto amigos como enemigos, voy a poder proclamar el evangelio de la reconciliación, me voy a poder vestir de amor y sobre todo voy a dejar que la paz de Dios gobierne mi corazón. ¿Sí? De esa manera únicamente, siendo hijo de Dios, voy a poder ser revestido o vestido como hijo de Dios. Voy a poder dejar que Dios gobierne mi corazón. ¿Por qué no puedo perdonar? Porque no soy hijo de Dios, porque no estoy vestido de Dios, y por eso no puede Dios gobernar en mi corazón, porque el que está gobernando en mi corazón soy yo mismo. El ego, el orgullo. ¿Y por qué lo voy a perdonar? ¿Y por qué lo voy a amar? Pero cuando nosotros dejamos que Dios sea el que esté dentro de nosotros, Él empieza a gobernar nuestro corazón y entonces nos volvemos reconciliadores o pacificadores, ¿sí? Dejamos que Él nos guíe, que Él nos mueva, que Él gobierne nuestro corazón y no nuestros deseos antiguos. ¿Qué era lo antes de Cristo? Odio, guerra, maldad, rencor, amargura. O sea, eso era lo que teníamos. Pero viene el Señor y ¿qué? Empieza a gobernar nuestro corazón. A ti que no eres hijo de Dios, ¿no te gustaría que Dios gobernara tu corazón y que hubiera un cambio de vida? Pues es el tiempo que le entregues tu vida a Cristo, que le digas, Señor, ya me cansé de odiar, ya me cansé de ser así como soy, necesito que gobiernes mi vida, que tú seas el que me muevas y que muevas dentro de mí mi corazón para que pueda perdonar. Y en Romanos 12:18
el apóstol, vuelvo a tomar en este versículo, ¿sí? Nos habla el apóstol Pablo y escribe: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿sí? Ya lo leí hace rato. ¿Y qué significaría esto o cómo lo podríamos entender mejor? Que esa es la meta de nosotros los pacificadores. O sea, tómalo como una meta, como un trabajo, como un ministerio. Nuestra meta es: debo buscar la paz con todos, hasta donde más se pueda, a donde sea posible, a donde dependa de ti. Debo de buscar la paz con todos, debo de buscar la paz y que no sea mi culpa la ruptura, el enojo o el rechazo de la persona hacia mí. O sea, que no sea yo el responsable de que no esté yo buscando la paz con él, ¿sí? Él no quiere la paz, pero yo ya lo intenté. Intenten en todo lo que dependa de ustedes. Pregunto: si hemos causado el enojo de alguien al hacer o decir lo correcto, ¿hemos dejado de ser pacificadores? Claro que no. O sea, si yo estoy hablando lo correcto, si yo le estoy diciendo: oye, te dices hermano y mira cómo estás viviendo, ay no, el hermano no es pacificador, el hermano me está atacando, el hermano está ofendiéndome. No dejamos de ser pacificadores. Recuerden que no debemos de confundir: el hermano me va a exhortar, el hermano me va a confrontar, el hermano por amor, ¿sí?, me va a estar diciendo en lo que estoy mal, y no por eso dejo de ser pacificador. O sea, somos pacificadores, pero no ¿qué? Solapadores, ¿sí? Así que Pablo nos dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, estad en paz. ¿Y qué nos dice Dios en Ezequiel? Que si nosotros vemos un hermano que está mal, tenemos que ir y decirle: hermano, endereza tu camino. Y no por eso dejó de ser pacificador, ¿sí? Con esto, Pablo y Dios nos muestra que habrá ocasiones en que la defensa de la verdad hará que la paz sea imposible. Va a ser muy difícil que podamos seguir la paz con todos, pero en lo que dependa de nosotros, vamos a hacerlo. ¿Recuerdan cuando habló David y que dijo: en cuanto hablo me hacen guerra? Así que no vamos a estar siempre en paz con todos, pero debemos de buscar y hablar de la paz de Cristo con todos. Ellos nos van a hacer guerra. Dice en las Escrituras, voy a citar otra versión, dice: ya he vivido mucho tiempo entre los que aborrecen la paz. Yo soy un hombre tan tranquilo, pero ellos hablan de guerra mientras yo hablo de paz. ¿Sí? Yo no sé si te ha tocado estar platicando con alguien y pues ya, tranquilo, cálmate, haz las paces con él. No, ¿y por qué voy a hacer las paces con él? Si él es así, él es asá. Y siguen en guerra ellos. Tú ya hiciste lo que te corresponde. Busca la paz con todos. Es el Salmo 126, 7. Dice: yo hablo de perdón y ellos hablan de odio. Yo hablo de gozo y ellos hablan de amargura. Yo hablo de amor y ellos hablan de odio. Yo hablo de olvidar la ofensa y ellos hablan de venganza. Yo hablo de hacer la paz y ellos hablan de hacer guerra. ¿Sí? Y todo esto, mis hermanos, no es porque no somos pacificadores, sino es porque ellos no entienden la paz de Cristo. Y cuando hablamos de esa paz, ellos nos hacen guerra. Pero Jesús dice en Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. O sea, nos los aclara y nos los advierte. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y que quede bien claro, esto no es porque Cristo vino a buscar la guerra. No,
sino que Cristo vino a hacer división entre los pacificadores del mundo y los pacificadores que somos llamados hijos de Dios. Ellos quieren la paz, entre comillas, ¿sí? Pero una paz convenenciera, una paz con guerra, una paz terrenal, y nosotros buscamos primeramente la reconciliación con Dios, la paz entre Dios y el hombre, ¿sí? Y como nosotros proclamamos la paz de Cristo, la paz en Cristo, la reconciliación con Dios, pues lógicamente que el enemigo no la quiere, ¿sí? Así que no es que nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo vino y voy a hacer guerra con ellos, no. Él vino a hablar de paz, y así como al salmista, también a nuestro Señor Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Los pacificadores tenemos que amar la paz y trabajar por ella. Yo no sé si te ha pasado que hay veces que sientes como que ya te cansaste de ser pacificador. Es que por más que le hablo del perdón, de la reconciliación, no quiere, ¿sí? No, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir trabajando por la paz. Los pacificadores tenemos que orar por nuestros enemigos y hacerles el bien y no el mal. Los pacificadores, que somos llamados hijos de Dios, jamás debemos abandonar la obediencia y el respeto a la palabra de Dios, sin importar cuánto enojo ocasione esto en contra de nosotros los cristianos, ¿sí? Nosotros no vamos a solapar pecado, no vamos a dejar de obedecer a Dios, no vamos a dejar o abandonar la obediencia y el respeto hacia la palabra de Dios por no tener contienda. Eso sí, no, mis hermanos, ¿sí? Nosotros no podemos. Nosotros tenemos primeramente que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Si te das cuenta, es primero pura y luego pacífica. O sea, nosotros con la obediencia, con la pureza de corazón, con el respeto a la palabra de Dios, vamos a poder ser pacíficos. No podemos decir, primero voy a ser pacificador y después voy a ser obediente a la palabra de Dios. O primero voy a ser pacificador y después voy a buscar la santidad con Dios. No, primero es la santidad. Si no hay santidad, si no hay pureza en tu corazón, no vas a poder ser pacificador. Te va a costar trabajo, vas a terminar odiando, resintiéndote y apartándote de la palabra, ¿sí? Así que este es el orden que tenemos en las bienaventuranzas. Ahora sí vamos a ver estas bienaventuranzas poco a poco, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, primero que son los de limpio corazón. O sea, ¿quiénes? Los puros, los de limpio corazón, los que andan en santidad. Y luego después dice, bienaventurados los pacificadores. O sea, primero es pureza de corazón y después vamos a ser pacificadores. Y así lo dice también el hermano Santiago. La pureza, mis hermanos, es la base de la paz bíblica. Si no hay pureza, no hay paz. Primero tenemos que buscar la santidad, primero tiene que haber pureza de corazón para después poder buscar la paz de acuerdo a la palabra. No se puede comprometer la pureza de nuestros corazones con el fin de obtener la paz. O sea, no podemos ser solapadores. No podemos dejar pasar por alto, bueno, pues es que es mi hermano, o es que es mi abuelita, o es que es mi tío, o es que... No podemos pasar por alto la pureza con tal de buscar la paz, ¿sí? Así que ahora que hemos entendido las bienaventuranzas, podemos hacer un recuento de todo para poder llegar a una conclusión. Todavía no es la conclusión, sino vamos a hacer un recuento. Primero, tenemos que ser pobres de espíritu y no orgullosos para reconocer que no podemos cambiar sin Cristo.
reconocer que somos menesterosos o necesitados del perdón y necesitados como el sediento en el desierto, sin ninguna posibilidad de salvación, por más que nos esforcemos y tratemos de hacer el bien a nuestros semejantes. O sea, tenemos que reconocer que somos impotentes, que no podemos, por más que nos esforcemos, ¿sí? O sea, vamos a seguir con sed, vamos a seguir con hambre. No sé si recuerden la samaritana que le dijo, tú, pues con esta agua vas a seguir teniendo sed, pero yo te puedo dar el agua de la vida, el agua con la que nunca tendrás sed, ¿sí? Entonces tenía que reconocer la samaritana que ella siempre iba a tener sed. Y nosotros tenemos que reconocer eso. ¿Cómo? Con un espíritu pobre, un espíritu derrotado. Dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los que reconocemos, los que dejamos nuestro orgullo, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, después de que reconocemos que no podemos solos, debemos llorar amargamente con un corazón contrito y humillado al darnos cuenta de nuestra posición delante de Dios. Tenemos que llorar de verdad y darnos cuenta también de nuestro triste final sin Cristo. Debemos llorar, gemir y clamar con un corazón triste y compungido, porque no queremos ser esos seres en los que nos hemos ido convirtiendo. ¿Sí? Cuando ya nos cansamos, cuando nos damos cuenta que no puedo, por más que me he esforzado, por más que he buscado ayuda, por más que he ido a religiones, a muchos lugares y no encuentro esa paz que yo necesito, empiezo a llorar amargamente, empiezo a decir, te necesito, porque entre más quiero hacer las cosas bien, las hago peores. ¿Sí? Y dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercero, ya después de haber reconocido y llorado, vamos con mansedumbre y humillados delante de nuestro Creador para que nos perdone, para que nos limpie y para que nos levante del lodo en donde estuvimos viviendo cómodamente. Estuvimos viviendo cómodamente en ese lodo, pero cuando llegó Dios y nos habló, empezamos a darnos cuenta que no podíamos seguir viviendo en ese lodo, ¿sí? Y entonces vamos hacia Él, vamos humillados con mansedumbre para sentarnos, para pedirle que nos perdone, para que nos siente en una tierra a donde fluye leche y miel, una leche y miel espiritual. Él entonces nos lava nuestras heridas. Él nos limpia nuestros pecados y humildemente le agradecemos su grande amor por nosotros. Yo quiero que te imagines cómo estábamos, mis hermanos, sucios, malolientes, con una llaga podrida, dice en Isaías, todos ahí abandonados. En nuestras sangres, dice el Señor, yo te recogí y estabas ahí entre tus sangres, estabas ya todo sucio, podrido, echado a perder, y lloramos, clamamos al Señor, decimos, Señor, ya no puedo más, ¿sí? Y dice, pero tenemos que ir, ¿qué? Humillados y con mansedumbre. Tenemos que ir reconociendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos, y dice el Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuarto, tienen que ir hilando todos, mis hermanos, porque si no juntan todos, no va a servir de nada, tienen que ir todos juntos. En el cuarto dice, empieza a despertarse, de verdad, mis hermanos, yo no sé contigo, pero conmigo sí, dice, empieza a despertarse una hambre y sed de justicia celestial. Amén. Comprendemos que Cristo pagó por nuestras iniquidades y reconocemos que siendo aún culpables, Él paga nuestra deuda. Él nos dio libertad siendo culpables. Él nos justificó siendo culpables. Él no pasó por alto nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados.
¿sí? Entonces empieza de esa manera, empieza a despertarse esa hambre y sed de justicia y nos damos cuenta, ¿sí? Que siendo aún culpables, Él sigue pagando nuestra deuda, o más bien Él pagó nuestra deuda con la que seguimos fallándole, ¿sí? Porque recuerdan que Él pagó la deuda pasada, presente y futura. Él pagó todo, o sea, yo ya no tengo que hacer nada, y lo único que hago es pecar. ¿Sí? Pero Él ya pagó por esos pecados. Él ha pagado, ¿sí? Toda la deuda. Él nos hizo libres del pecado que nos estaba llevando a la condenación y de esta manera reconocemos a Cristo como nuestra justicia. Amén. Jesucristo, justicia nuestra. Él pagó por nosotros. De verdad, mis hermanos, cuando vemos todo eso, ya no trabajamos para el Señor porque le queremos pagar, sino porque somos deudores. Reconocemos cuán grande es nuestra deuda, mis hermanos. Y dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quinto, y ahora, lo que éramos antes, ¿qué creen? Va desapareciendo. Yo no sé si te das cuenta de ti, que cada día va desapareciendo, va cambiando todo lo que éramos nosotros. Nos sorprendemos, al menos sí, que ya no pagamos ojo por ojo. Ya no pagamos mano por mano, ya no pagamos pie por pie, sino al contrario, pagamos bien por mal. Oramos por los que nos agreden, perdonamos y somos cada día más misericordiosos con todos. Ya, mucha gente dice, ay, a ti todo se te resbala. No, es que Cristo me ha transformado. Cristo me ha cambiado. Ya puedo perdonar de verdad, mis hermanos. O sea, ya puede venir un perdón, ya puede venir un cambio, ya puede venir un Dios te bendiga. Tranquilamente, pero es algo que nosotros no lo hicimos, sino que Dios es el que va haciendo las cosas, nos va volviendo más misericordiosos. ¿Y por qué? Porque dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, nos sorprendemos cómo Dios nos va devolviendo nuestra inocencia. Yo no sé, pero de verdad es de sorprendernos cómo Dios va cambiándonos, nos va devolviendo nuestra inocencia. Empezamos a dejar las malas palabras, los odios, las amarguras, las incertidumbres, las inseguridades. Confiamos como un niño confía en sus padres. El niño no piensa en que tendrá dinero mi papá. El niño llega y abre el refrigerador y sabe que va a haber comida. ¿Sí? El niño no está pensando, ay, es que no van a tener con qué pagar la luz. El niño no se preocupa de eso. Sabe que el papá va a pagar la luz, que va a haber internet, que va a haber todo. ¿Sí? Y así nosotros empezamos a dejar todo en manos de Dios y no nos afanamos, no hay incertidumbre, no hay inseguridad. Confiamos como niños, creemos lo que nos dice nuestro Creador en su palabra. Lo que antes poníamos en tela de juicio, ahora lo creemos. Perdonamos como niños y no guardamos rencor porque Dios está purificando este corazón nuevo. Dice así la palabra, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y séptimo, mis hermanos, el último. Nos sentimos comprometidos con Dios al ver que después de ser sus enemigos, Él nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos hace pacificadores y nos da la sabiduría para no solapar el pecado y saber discernir entre lo santo y lo profano. Y de esta manera nosotros empezamos en el ministerio de la reconciliación, empezamos a ser pacificadores. Y dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A qué vamos con todo esto, mis hermanos? Que si nosotros vamos de acuerdo a las bienaventuranzas, afirmamos, reafirmamos y confirmamos
que somos llamados hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos sido reconciliados por Dios, que ahora sí todo lo que hacemos es por agradecimiento a Dios. Dios nos levanta como pacificadores para que llevemos la paz a la sociedad, llevemos la paz a las familias, a los lugares donde se mueven y por supuesto también llevemos la paz a la iglesia. ¿Sí? Debemos de ser pacificadores en todo lugar, mis hermanos. Él nos levantó, Él nos curó, Él nos sanó, Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos libertó, Él nos hizo todo, mis hermanos. Todo depende de Él. Nada de lo que hayamos hecho. Y lo único que nos pide es que ¿qué? Seamos pacificadores, que trabajemos en el ministerio de la reconciliación. Él nos levantó y nos curó nuestras heridas para que seamos portadores de su gloria, para que llevemos justicia, para que seamos mansos y humildes de corazón, para que lloremos con los que lloran y consolemos a los que sufren, y también para que seamos pacificadores con todos en cuanto podamos, y de esta manera podamos ser llamados bienaventurados los hijos de Dios. Necesitamos, mis hermanos, proclamar la paz de Cristo para los que aún siguen muertos en sus pecados y siguen siendo enemigos de la cruz. El que Él haya puesto sus ojos en ti y te haya limpiado tus heridas y haya lavado tu pecado y sanado tu corazón, no es para que tú te quedes ahí jactándote de lo que ahora eres. No es para jactarte, sino es para agradecer y llevar el agua de vida al sediento. Recuerda que Él derramó su vida sobre de ti. Él te sanó, Él te restauró, Él tomó tu vida y te libró y te rescató. Él mostró su amor en la cruz. La deuda la pagó con su sangre. Él nos reconcilió con el Padre. Él fue el gran pacificador. Y por gratitud, mis hermanos, debemos de ser pacificadores nosotros. Esto es tener un corazón agradecido, buscar la paz, predicar la paz, vivir en paz, amar al Dios de la paz, obedecer al Dios que nos dio la paz en la cruz y seguir la paz con todos en lo que dependa de nosotros. Mis hermanos, somos llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios, buscar la paz y la santidad, porque sin ella no veremos el rostro de Dios. Amén y amén.